Hola, 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 videoplayeros y videoplayeras, y bienvenidos a un nuevo programa de L3, La Regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Y hoy venimos pertrechados como nunca para acometer un programa de los de siempre, repleto de esas secciones que tanto os gustan, como por ejemplo, en primer lugar, la ventana indiscreta en la que Abel va a hablarnos sobre ese maravilloso The Red Strings Club, y un retrovisor que ya anunciamos que va a ser nuestra nueva sección de retro, que es que eso del retrete nos olía un poco mal, en el que yo os voy a hablar de uno de mis juegos favoritos de siempre, Crash Team Racing. Además, el programa de hoy no es de actualidad, pero sí que vamos a reservar un ratito para comentar un juego que en el momento de la grabación está muy candente, ya que acaba de salir prácticamente. Hablo de Pokémon Arceus. Así que si queréis saber nuestra opinión al respecto, os la contamos, pero en un momentito antes tenemos que dar paso a las presentaciones. Y es que decidir quién es el más carismático del programa es más complicado todavía que escoger Pokémon inicial, pero lo vamos a intentar. En primer lugar, Abel Morán, que con ese cuerpecillo de nadador le encanta zambullirse en cualquier debate, igual que a Squirtle le gusta zambullirse en cualquier charco. ¿Qué tal, Abel, tío? Pues muy bien, la verdad es que pocas cosas me gustan más que un buen Squirt. Pero sí, yo en cualquier debate me meto ahí, en cualquier debate a la mínima. Y no me olvido de Gonzalo Díaz, que parece un bicho complicado a primera vista, pero que acaba floreciendo como un Bulbasaur. Y le encanta soltar latigazos a todo lo que le rodea. ¿Cómo vas, Gonzalo, tío? Pues muy bien. Además has acertado bastante con los Pokémon iniciales, porque Abel es muy de Pokémon tipo agua, yo muy de Pokémon tipo planta, y igual que a Abel le gustan los Squirts, a mí me gusta hacer un buen látigo cepa. Perfecto, pues si hemos acabado con las analogías de ataques de Pokémon, pues ya puedo presentar. Porque todo lo que hace Charmander, que es picor, quemazón y demás, ya es la ETS. Claro, ya es lo malo, Pues ese soy yo, Pablo Sánchez de Rojas, el cipo del grupo, que como Charmander pues me voy a encargar de que este programa sea toflamo con nuestras fantásticas secciones, pero antes recordaros que si os suscribís en iVoox desde el móvil, os va a llegar la notificación de cuando vamos a sacar un programa nuevo. Y que si os gusta, pues que nos podéis apoyar. Como siempre, con un like, con los comentarios de iVoox, que ya sabéis que al algoritmo le gustan esas mierdas y que nos va a ayudar mucho a ganar visibilidad. Y que también nos podéis seguir en Twitter, por supuesto, @laregladeltres. Y ahora sí, vamos con Cargando. Bueno, y este Cargando, como ya había comentado, pues va a ser un poquito especial, porque nos gustaría hablar con un poquito de calma, ¿no? Detenernos en ese lanzamiento reciente que es el Pokémon Arceus, que yo no lo he podido jugar, pero aquí mis dos compañeros sí que han tenido la ocasión, sí que le han podido dar fuerte y flojo. Así que yo creo que podemos ir directos. Abel, si quieres empezar a comentar un poquito tus impresiones generales sobre el juego, y ya a partir de ahí, pues seguimos hablando en general de lo que te ha parecido, de las polémicas y de todo. Venga, dale. Bien, pues sí, a ver, a mí sinceramente mi impresión es que es un juego muy adictivo. O sea, estoy muy picado. Me lo he pasado ya a priori los créditos. Sigo en el postgame porque tiene posiblemente el mejor postgame de toda la saga. Y sobre todo yo creo que, aunque tiene puntos negativos que ahora los trataremos, creo que es un juego muy orgánico en el sentido de la velocidad a la que puedes ejecutar determinadas cosas. Puedes lanzar una Pokéball para conseguir que golpee el Pokémon a un árbol y conseguir Bonguris mientras sigues avanzando, y le lanzas una Pokéball vacía a un Pokémon salvaje mientras sigues avanzando y te pones una montura. Es muy rápido todo eso y se ve y se siente de una manera muy orgánica. ¿Cómo lo ves como heredero de la saga Pokémon? O sea, ¿te gustaría que a partir de ahora los futuros títulos
siguieran esta línea o preferirías que se mantuviera un poco en el campo del spin-off? A mí me gusta mucho la idea de que cojan cosas de aquí. No, o sea, es que voy a entrar ya en lo negativo. Por ejemplo, a mí el combate no me ha gustado nada. Hay muchas veces que directamente no entiendes si... Me ha llegado a atacar 4 veces seguidas un Pokémon y dices, pues, bueno, en este caso era un Crobat, que es un Pokémon que tiene mucha velocidad, no sé qué, vale, se puede entender que sea muy rápido, que te pega varias veces, pero hay veces que no lo entiendes para nada. Dices, ¿por qué me está pegando este? Y de hecho me parece que los combates han perdido mucha profundidad. Porque ahora tienes el estilo rápido, fuerte y todo lo que tú quieras, pero me parece que no se acaban entendiendo. Me da esa impresión que muchas veces tiene hasta un componente aleatorio en cuanto a que te peguen. No se acaban de entender y me parece además que se pierde todo ese componente estratégico tan pulido con los años que tiene la saga principal. Y por eso espero un poco que sí que haya pequeñas cosas que cojan de Pokémon Arceus para la saga, pero espero que haya otras que sinceramente no. Si en este juego no hay tan siquiera combates online, es por algo, y yo creo que es porque Game Freak sabía que estos combates no están a la altura de los que un jugador que haya jugado a competitivo, como podemos ser Gonzalo o yo, se espere. Es un nivel que no llega. Eso no quita, también te digo, que sea un gran juego, que sea una vuelta de tuerca que ya conocíamos. Y me parece que ha habido muchas críticas, por ejemplo, con el tema gráfico, y yo creo que realmente no es lo importante. Lo importante es que en este caso Game Freak ha sabido arriesgarse. Y otra crítica que podría tener del juego es precisamente el apartado gráfico, más bien técnico, yo creo, porque hay muchas veces que el juego se ve precioso. Hay escenas que dices, qué bonito esto, por favor. Pero el popping en los escenarios es tremendo, sobre todo cuando vas en la montura del pájaro de Braviary. Ves como directamente la montaña que está ahí al fondo se empieza a cargar de manera... según te vas acercando se va cargando. E incluso hay puntos en los que modifica su textura y se crea algo que no estaba ahí. Que a priori no es lo más importante, eso está claro. Pero, bueno, por lo menos para mí. Pero bueno, el juego sí que consigue meterte muy dentro. Es verdad que la historia, sin ser hiperadulta ni nada, pero es la más adulta posiblemente desde Negro y Blanco. Y es un juego, ya te digo, súper adictivo. Es un juego que te no para de fomentar la exploración con ya la misión principal, que es completar la Pokédex, evidentemente, es fomentar la exploración, pero luego con pequeñas misiones secundarias te sigue incitando a ello. Y no sé, es un gran juego, la verdad, es un gran juego con el que, bueno, yo estoy muy viciado y ya digo que aún habiéndomelo pasado y estando en el postgame, tengo ganas de volver. Creo que mi síntesis, creo que es muy esperanzador que haya salido este juego de Pokémon para los fans de la saga. Sobre todo, no por lo que es este juego, sino por lo que pueden llegar a ser futuros Pokémon, leyendas Pokémon. Sea Mewtwo o Mew, Celebi, yo qué sé, Chimpocomon, me da lo mismo, pero para los futuros me parece que esto ha sentado unas bases que además se han visto recompensadas en ventas para Game Freak y creo que lo bonito está por llegar. Yo procedo a hacer mi speech, por tanto. Dale ahí. Porque quería dejar la parte más técnica o más análisis normativo sobre el juego a Abel, porque es el que más lo ha jugado y es el que conoce más el contenido del juego, y
mi speech es más emocional. Entonces mi speech básicamente creo que Pokémon Arceus es importante porque es importante entender la labor de la ciencia. Entonces vivimos tiempos convulsos en cuanto a la credibilidad científica y estamos en una época en la que estamos llena de información y por tanto es fácil sentirse desinformado. Todo el mundo actualmente pues tiene un altavoz gracias a las redes sociales y pues básicamente esto nos lleva a que se vea amplificado el efecto Dunning-Kruger, que ya lo buscáis porque no lo quiero explicar. Y bajo este mismo prisma, pues mi análisis de Pokémon, leyendas Pokémon Arceus, se basa en esa desinformación, ¿no? En ese miedo real a lo desconocido y en cómo verdaderamente la ciencia supone la luz en la oscuridad. Y bajo ese concepto es bajo el que yo abordo Pokémon Leyendas Arceus, ¿no? O Leyendas Pokémon Arceus. Bueno, en inglés es al revés y es una puta mierda. Entonces, yo estoy de acuerdo con Abel, ¿no? Su apartado gráfico pues es constantemente discutido, pues a mí sinceramente me da igual. Entiendo que las líneas de dibujado no son las más bonitas. Su apartado sonoro yo no alcanzo a comprender, pero también me pasaba con Pokémon en Espada y Escudo, como en 2022 siga sin haber voces. Pero eso sí, valoro mucho los efectos de sonido del combate, que siguen estando a un gran nivel, y valoro esa música ambiente, tímida, humilde, muy heredera de Zelda Breath of the Wild, básicamente porque estamos haciendo lo mismo, descubrir un mundo donde hay una clara separación entre esa pequeña colonia humana versus el mundo de los Pokémon, que es donde estamos, en Hisui. Entonces, yo sobre todo vengo a hablar de las sensaciones y del por qué este juego me ha vuelto a hacer creer en la franquicia, ¿no? Pokémon es divertido. O sea, constantemente Pokémon es una sensación de descubrimiento. Por eso, pues cada edición tiene nuevos Pokémon, nuevas rutas, nuevas historias, nuevos entrenadores, nuevos legendarios. Y yo creo que en este spin-off ese elemento es el diferenciador máximo. O sea, la historia es interesante de nuevo en la saga, y por primera vez en la saga también nos plantea un mundo sin la normalización de los Pokémon, sin que estos formen parte de la vida de las personas en el día a día y sin que ellos se hayan acostumbrado al trato diario. Y es ahí donde entra nuestra labor, ¿no? Y es ahí donde entra ese mimo y el esfuerzo del desarrollador, de Game Freak, porque cuando se critica el apartado gráfico se deja en el olvido los minimundos abiertos creados, que son cada uno un ecosistema diferenciado, y se deja de lado para mí lo más importante, y es que tu labor conlleva un compromiso y conlleva un cierto reflejo con lo que es la labor científica en nuestro mundo, en el real. Y eso es trabajo, o sea, no es esa vertiente mágica o fruto del genio como estamos acostumbrados a ver en películas, ¿no? O en series donde sale un personaje icónico tipo Tony Stark siendo Iron Man, que parece que las cosas se le ocurren mientras caga. La ciencia no funciona así. En contra de todo eso, la ciencia es un trabajo de día a día, es un trabajo de esfuerzo, es un trabajo de colaboración, y ese es tu rol como protagonista del videojuego, ¿no? La colaboración, tu única capacidad diferenciadora es ser un poco ese visionario que al venir de otro mundo o tener una visión anticipativa, no tienes miedo a lo desconocido, no tienes miedo a los Pokémon, porque sí que vienes de un mundo donde ya es normal estar con los Pokémon. Pero al final acabas uniendo fuerzas con otros investigadores que lo que quieren es recoger información, recoger datos, conocer a esas criaturas. Y ahí es donde está, ¿no? Como he comentado un poco, pues Abel tiene más información, Abel se ha pasado el juego, yo todavía no, pero es diferente, es básicamente también una cuestión de abordaje. Yo he dedicado muchísimo tiempo para cada mini tarea de la Pokédex sobre cada Pokémon, y simple y llanamente porque es yo lo que estoy acostumbrado a hacer, me refiero. Es un poco la labor del día a día, el conocer cada cosa, el necesitar cada dato. Y lo que me gusta de este juego es que simplemente cada mini tarea que vas completando en la Pokédex es algo que ya hemos dado por hecho, y es algo que nos estamos acostumbrados a verlo como datos accesorios en la Pokédex de los juegos de la saga principal.
pero en este es vital. Y es ese elemento científico de recolección de datos y de planteamiento de hipótesis que se ve de un modo muy divertido y al final que no es 100% real cómo funciona, pero bueno, y que nos permite el que con unas mini tareas veamos cosas tan importantes como diferenciar entre sexos de un Pokémon, para establecer pues el intervalo de confianza en el que se maneja el peso de un Bidoof, en la altura de los Buizel, cómo se ejecuta tal o cual ataque y sus efectos, cuáles son sus comidas favoritas. Y para todo eso lo que te está pidiendo Leyendas Pokémon Arceus es recoger datos, capturar muchos Pokémon, derrotar muchos Pokémon. Entonces estás recogiendo numerosas muestras y ese es el trabajo. Y eso nos lleva a otra vertiente que para mí también conlleva el mimo y el amor, y es que cada edición de la saga principal conllevaba un incremento. O sea, era como un presupuesto incremental. Cada juego tenía que contar con más Pokémon. Y en este no es tan necesario el más, sino el mejor. Cada Pokémon lo estás conociendo más. Entonces ahora es verdad que tienes 242 criaturas. No es la Pokédex completa de todos los Pokémon que han salido en la saga principal, pero ese amor por conocer a cada Pokémon, por verlos como criaturas diferenciadas, con su personalidad, cada uno es verdad que están limitadas a 3 facetas, ¿no? Digamos los que atacan, los que huyen o los que son curiosos y son pacíficos. Pero nos obliga a dejar de lado el coleccionismo como cromos, sin prestar atención y a cada Pokémon y sus características, que también nos había obligado mucho esa vertiente más competitiva de la saga principal y que nos ha llevado a veces a descartar Pokémon simplemente porque no son del tier adecuado para enfrentarnos a los rivales. Entonces este juego para mí va más allá y es la clara definición de dos mundos que se tienen que conocer, dos mundos que tienen que convivir y que nos muestra mucho cómo hay que afrontar el oscurantismo, y que contra eso solo vale la luz del conocimiento, y cómo los NPC, en este caso no esa villa que nos hace un poco de refugio, pero esos NPC reflejan sus ideas preconcebidas con los Pokémon y sus miedos, y tú demuestras en tu partida y con estas pequeñas misiones secundarias que estás aquí para demostrar la verdad. Y al final, como habría que decirles a los antivacunas, la ciencia no se refuta con opiniones. Por eso yo principalmente lo que quiero es agradecer a este juego. Yo quiero agradecer a este juego y a este spin-off porque a mí me ha vuelto a hacer creer en Pokémon y me ha vuelto a enamorar de la saga. Era algo que se había quedado, es verdad que es adictivo, pero para mí ya tenía un sentimiento vestigial de abandono, de pues cada vez me iré haciendo más mayor y esto cada vez será más liviano, tipo Pokémon GO, y perder el interés. Y sin embargo este juego me ha vuelto a enganchar, me ha vuelto me ha vuelto a enamorar, es que es tal cual. Y estoy muy contento y me alegro por Game Freak. Creo que efectivamente se la han jugado, han arriesgado, y al final también la comunidad gamer les ha respondido y les ha recompensado con que, bueno, ese riesgo tiene que ser fructífero. Y me alegro de los resultados y estoy a tope. O sea, espero que adopten cosas. Estoy de acuerdo con Abel que el combate tiene un componente muy aleatorio y que no es algo que se vaya a exportar, y que creo que no se debería exportar a un juego de la saga principal, pero sí que creo que es muy valioso, y que si algo han sabido hacer bien Game Freak con este juego es algo que también estábamos viendo con Capcom y Monster Hunter, ¿no? Donde tenemos Monster Hunter saga principal y está Stories, ¿no? Como un juego RPG spin-off aparte, que también es de gran valía y tiene un alto rendimiento y unas muy buenas críticas y es súper querido por sus fans. Pues creo que si Leyendas Pokémon Arceus se convierte en ese spin-off, esa saga secundaria que nos da estas historias, que es alternativo al estilo de juego y que nos otorga tanta calidad, seguiré abogando por Game Freak. Yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas de las que... Bueno, en prácticamente todo. Me gusta mucho en general lo que has dicho. Y claro, es cierto que no es un juego perfecto. Y a lo mejor yo soy muy crítico porque he jugado a todos durante muchísimas horas. Incluso los juegos en los que ya hay mucha gente que se va desprendiendo de la saga y va cayendo, yo he seguido. Pero porque yo siempre he tenido... Para mí siempre lo digo, es como que Pokémon empieza cuando acabas el juego. Cuando empieza Pokémon es cuando
te has pasado ya todo y dices, ahora bien, ahora me centro en la crianza, en ser lo más nazi posible con los Pokémon, aunque suene mal, y tenerlos con los IVs y con los EVs perfectos como yo quiero para el competitivo, pero porque yo me he centrado en el competitivo durante muchos años. Y aquí eso es algo que me ha faltado, pero eso no quita todas las grandezas que tiene el juego. Ya a lo mejor me repito, pero es que toda la exploración que tiene y cómo te incentiva a ello me parece maravilloso. Y también creo que la ilusión que te hace sentir de jugar a lo más parecido posible de cuando éramos niños, la idea que teníamos del mundo Pokémon, a día de hoy lo más parecido es Pokémon Arceus. Y, joder, pues quieras que no, ilusiona. Es un juego que ilusiona a cada paso que das. Bueno, chavales, pues muchísimas gracias por vuestras opiniones. Yo creo que habéis dado en el clavo en algunas de las cosas, habéis tenido palabras de sabiduría que en estos tiempos que corren lo ha comentado un poco Gonzalo, ¿no? Con tanta desinformación en internet y también tantas impresiones que al final beben de una expectativa que no es real. Y me gusta que hayáis arrojado aquí pues vuestra opinión y que la gente, bueno, pues quien no lo tenga que sepa un poco más a qué atenerse, qué es lo que trae este Pokémon Arceus, a pesar de que, en fin, pues hay muchísimas opiniones, muchísimos análisis al respecto en la red y sobre todo también que, bueno, que quien lo tenga, pues tenga también, beba de vuestra perspectiva, que como digo me parece fantástica, así que muchas gracias, chavales, por vuestra intervención. Y yo creo que ya nuestra pantalla de carga va terminando, así que podemos ir dándole caña a nuestra primera sección, que es la ventana indiscreta. Bueno, y en esta sección ya sabéis que siempre os traemos títulos indie, a veces más conocidos, a veces menos, pero que son siempre juegazos, que de una forma u otra, para nosotros son especiales. Y así es también con el juego de hoy, que nos trae Abel, que es un título que yo además no había probado, y que completé el verano pasado, además jugando contigo, tío, sobra decir que me encantó, así que tengo muchas ganas de esta sección. Venga, dale caña. Vale, pues hoy quiero hablaros de un futuro. De un futuro en el que el ser humano encierra sus sentimientos negativos en una pequeña cajita insonorizada para no tener que escucharlos ni hacerse cargo de ellos. El dolor, los celos, la envidia, la rabia, la tristeza. La verdad es que a priori no estaría mal, ¿no? Vivir sin celos o sin envidia. Seríamos mejores personas, quizás. O seríamos personas que han dejado de ser humanos. A ver, a nadie le gusta sufrir, yo creo que eso está claro. Y la depresión, por ejemplo, es una enfermedad que a día de hoy está entre nosotros y sabiendo lo dura que es y lo que te dificulta la vida, pues a veces decidimos tomar una pastilla para encerrarla muy dentro de nosotros mismos, para evitar ese sufrimiento. Y de esto va The Red String Club, de cómo en un futuro las emociones se desactivan mediante implantes tecnológicos, pero ¿cómo vamos a mejorar y crecer como personas encerrando la parte más oscura de cada uno de nosotros? Vale, pues tómate una copa en el The Red String Club y tal vez lo averigües. The Red String Club toma nombre de la leyenda china de los hilos rojos, que cuenta que las personas destinadas a conocerse están unidas mediante un hilo el cual puede acortarse o puede estirarse, pero nunca romperse. Desde el minuto 1, esta obra te habla del destino. Y estamos acostumbrados a que cuando nos cuentan una historia, pues se empiece por el principio, es a priori lo lógico.
o incluso in media res, pero no in extremis. Sin embargo, aquí empezamos por el final, viendo cómo uno de los protagonistas cae por un edificio altísimo. Somos espectadores desde el principio de su trágico final. Lo que ignoramos es el camino que le ha conducido a esta situación. Y este personaje no es otro que Brandeis. Voy a hablaros un poquito de los 3 personajes principales. Brandeis es uno de ellos y es un antisistema que trabaja ayudando a una organización a derrotar a una gran empresa, Supercontinent, mediante implantes que le permiten hackear su voz, entre otras cosas, ¿no? Y que forma parte de sus mecánicas, porque hay 3 personajes principales y para cada uno hay una mecánica distinta. En la parte en la que le controlamos a él, intentaremos hackear las instalaciones de esta gran compañía, haciéndonos pasar por trabajadores suyos y consiguiendo pues datos o códigos, números de teléfono, para ir adentrándonos en el corazón de Supercontinent. Otro de los personajes es Donovan, camarero que se define a sí mismo como traficante de información. Esta he de decir que es mi parte favorita del juego, no porque yo tenga un bar y sea camarero / cocinero, sino porque es que verdaderamente esta mecánica me parece que es la que más jugo y juego da al jugador. Hacemos distintas combinaciones de bebidas para llevar a la gente al estado de ánimo que a nosotros nos apetezca, de manera que respondan a nuestras preguntas de manera distinta, dependiendo de ese estado de ánimo, y así sacar información cada vez diferente. Lo interesante de esto es que no hay nada correcto. El juego avanza, por así decir, y vas a conseguir la información justa, pero tendrías que rejugarlo otra vez para encontrar diálogos distintos, lo que le da cierta rejugabilidad, aunque a mí me da la impresión, a mí me parece que la primera vez que la juegas es la más interesante porque es la primera vez que lo estás descubriendo. Aún así, ver a alguien jugarlo, como fue el caso con Pablo o con mi novia, que prácticamente la obligué a golpe de látigo, a golpe de remo, a que jugara al principio, aunque luego le encantó el juego, solo por ver cómo puede llevar el videojuego otra persona. Y bien, y después de esta parte de sacar información, viene un test que te hace el tercer personaje, que se llama Kara, que ahora hablaré de ella, para ver si has entendido las cosas o si tienes empatía, y te hace preguntas que generan en el jugador dudas sobre lo que deberías responder, constantemente además. Aquí prefiero casi no poner ejemplos porque es que es más interesante jugarlo, yo creo, y vivirlo directamente. Y bien, el tercer personaje es Akara, que es una androide creada para discernir qué hace infeliz a una persona y por medio de implantes arreglar su vida. Aquí sí que os voy a poner un ejemplo, y es que un hombre ambicioso que siempre vuelva por más implantes no consigue lo que quiere, no es feliz. ¿Y cuál es la manera al final? Pues anularle la ambición. Directamente es lo que hace que este hombre se vuelva feliz. Aquí entra en juego una mecánica de alfarería, porque tenemos que tornar como vasijas, como en la peli de Ghost. Tenemos que dar forma a determinados implantes para implantárselos a la gente. Y es curioso porque esto es el inicio del juego. Yo también he empezado in extremis, pero en el inicio del juego al jugador le dan un poder de elección, llegando a hacerle creer que tiene solución para los problemas de la gente. De alguna manera lo está empoderando para más adelante hacerte caer en el pozo de la ignorancia más consciente posible. Ahora voy a hablaros un poquito de la trama, ¿vale? La trama gira en torno a Supercontinent, como ya he mencionado, que es una mega empresa que quiere hacer que todo el mundo que tenga implantes, y prácticamente en esos días todo Dios tiene uno,
pues deje de sufrir ansiedad, dolor, tristeza, pero que tampoco sean capaces de matar, violar o suicidarse, lo que a priori podría estar bien. Y encontramos una sociedad representada al final por personajes que vienen al bar, que vienen a tomarse un algo. Y vemos esta sociedad como una sociedad hipertecnológica en la que la felicidad de cada uno va desapareciendo. El ser humano se ha convertido en un ser deprimido que solo piensa en librarse de emociones, de las emociones negativas, pensando que la ausencia de tristeza, dolor, etcétera, es la felicidad. Y lo mismo no tiene nada que ver. Que, a ver, esto es una reflexión mía y en la que puede que me equivoque, también os lo digo, pero yo no soy filósofo ni soy nada. Y hablando de filosofía, la filosofía que subyace a nivel narrativo bebe del concepto de las neuronas espejo. Hay conceptos de El viaje de la vida de Eduard Punset que están plasmados tal cual en el juego. Antes de hablaros en eso, que tampoco quiero entrar mucho, quiero hablaros del BPS. El BPS es el bienestar psíquico-social, que es como se llama el plan que tiene Supercontinent para, sin su permiso, hacer que la gente deje de sufrir. Como ya he dicho, pues mediante estos implantes. Entonces, ¿qué ocurre con el algoritmo de la neurona espejo? Pues que incluso alguien que no tenga implantes también se verá afectado. Aquí, pues sí que se puede ver como de manera más eficaz el malo de la película, por así decir, es Supercontinent, porque está pasando por alto todas las decisiones de cada uno y el libre albedrío de cada uno. Pero bien, para terminar ya prácticamente, quiero deciros que, bueno, The Red String Club es una obra en la que los interrogantes morales y éticos que se presentan son diversos y que su fuerza reside en un impecable guión y en hacer al jugador también ejercer sus decisiones y presentar las contradicciones que residen en ella. Es un juego, además, que también juega contigo y te obliga a hacer un ejercicio introspectivo sobre la individualidad, qué es el ser humano, la ética, el libre albedrío y la felicidad. Y es que en esta obra nada es lo que parece, es una historia que cuestiona las convicciones morales del jugador. La narrativa nos pone al límite y te hace sentir que ya no sabes si lo que haces está bien o está mal o incluso ninguna de las dos cosas. Porque entre el blanco y el negro también hay sitio para el rojo. Y ahora se bebe su copa de vino. Sí, señor. Sí, señor. Yo he de decir que ahora recuerdo difuminado este juego, O sea, me gustó mucho en su momento y también lo jugué bajo recomendación de Abel, pero me ha venido bien este desgrane emocional, sobre todo, que ha hecho Abel también, ¿no? O sea, yo he venido un poco con la desinformación y con todo el apaviamiento que tenemos de redes, de datos y demás, y Abel ha metido el cuchillo también a la falta de empatía y a los problemas emocionales y psicológicos que vivimos en este siglo XXI, ¿no? Y cómo este juego lo refleja muy bien. Sí. Y cómo precisamente un personaje, ¿no? que es un androide, ¿no? Es el que nos hace aquellas preguntas más peliagudas sobre nuestro estado empático. Curiosamente, un poco en contra del test Mein Kampf, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Mein Kampf era mi lucha. ¿Y cómo se llamaba el test el de Blade Camp? El de Blade Runner. El de Blade Runner, el Boy Camp. Sí, ¿no? Sí. Y ese es un poco, ¿no? Es el concepto de es paradójico, ¿no? Como aquel ser que tiene una vida artificial constantemente nos esté dando el feedback en el juego sobre qué sentimos o si en verdad hemos entendido también las emociones que nos transmite el personaje con el que hemos hablado, ¿no? Y con el que hemos interaccionado. Es un juego súper interesante y con una mecánica dinámica limitada, ¿no? Porque al final el tema de los cócteles y tal es más quizá una aventura conversacional que tener una mecánica jugable súper interesante. Pero es verdad que es un juego con mucho contenido y donde esa aventura conversacional con tus decisiones y con un poco lo que vas haciendo
y por dónde vas llevando a los personajes tiene una clara repercusión en la historia y en cómo la afrontas, ¿no? Y es guay. O sea, yo ya digo, es un juego que ahora lo veo así difuminado, que es, al final he de decir también que juega tantos indies que ya, yo qué sé, tío, para mí hay veces que son una mezcoaza. Claro. Pablo, tú también lo has jugado. Este juego lo hemos jugado los tres, o sea, esto puede ser un evento. No sé si es la primera vez que tenemos un juego que hemos jugado los tres aquí, ¿no? No, en el Final 7, Final 8... Bueno, Final vale, 10... Sí, no, hay más, pero en indies. en materia indie, pues a veces es más difícil que coincidan las estrellas. Cuando hablamos de un AAA o de una saga mítica, es normal que joder, que somos gamers al final, que hacemos esto por algo. Pero que pero que es verdad que tener un indie en el que coincidimos los tres suele ser menos habitual. Sí, pues efectivamente yo como comentaba al principio, lo jugué también y lo jugué con Abel. Y es un juego que me encantó. O sea, directamente desde el principio es un título que entra por los ojos porque como bien decíais, ¿no? Con el Pokémon, que no es lo mismo el apartado gráfico que apartado artístico, pues este juego tiene un apartado gráfico, digamos, muy sencillo, un pixel art que podría ser de consolas y ordenadores personales muy rudimentarios, pero que artísticamente me parece fantástico, me parece que es una maravilla, como ya digo, entra por los ojos y es un juego precioso, pero claro, es que esconde mucho más, bajo esa ambientación de, digamos, cyberpunk, ¿no? Porque es un poco cyberpunk todo lo que... Sí. Todo su... Totalmente. Sí, todo su contexto, ¿no? De megacorporaciones, transhumanismo y todo esto, es absolutamente un mundo cyberpunk. Pero escarba un poco en cosas que, si bien el género cyberpunk clásico suele plantear, no se suelen ver con tanta frecuencia, porque en el mundo del videojuego por lo menos nos solemos quedar un poco en la superficie del género, en lo que son los tropos más habituales, ¿verdad? A ver. Tenían que salir. Pero bueno, esto, que este juego realmente sí que te llega vamos, tiene muy claros los temas de los cuales quiere hablar y que muy bien has explicado tú, Abel, y escarba hasta el máximo, metiendo al jugador también, haciendo partícipe de sus propias temáticas y de sus propios dilemas morales. Y como dice Gonzalo también, es una aventura conversacional al final, jugablemente el tema de los cócteles está guay, es original. Tampoco es una cosa que te vaya a volar la cabeza, ni siquiera es una cosa en la que... no es una mecánica en la cual se sustente el juego tan poderosamente. Quiero decir, la fuerza de Red Strings Club no reside tanto en el tema de los cócteles como en lo que es todo el abanico de dilemas morales que se abren frente al jugador y ver por dónde te lleva el juego, ¿no? Y ver cómo es realmente muy complicado en ciertas ocasiones ir hasta el final con una cierta opinión, con una cierta tendencia y no contradecirse por el camino, ¿no? Porque siempre no es un mundo de blancos y negros, es un mundo de grises o de rojos, como has dicho tú, Abel. Y es un juego que lo hace fantásticamente bien. Además es un juego muy agradecido de jugar. Jugarlo contigo fue una pasada porque se puede jugar, pues eso, con varias personas. Hostia, ¿qué decidimos ahora? Tal, ¿qué hacemos? ¿Cómo me lo tomo? ¿No? Al no ser un juego que se esté basando gran parte de su atractivo directamente en esa jugabilidad más clásica del movimiento del personaje, de los ataques y todo eso, sino que es puramente decisiones, la mayoría de las veces es pura toma de decisiones. Es un juego que está muy bien jugarlo en grupo, yo lo recomiendo también para eso, para jugarlo quizá con gente que no es muy dada, ¿no?, a jugar videojuegos, es algo que les puede sorprender. Y eso, y es muy agradecido de jugar porque también son poquitas horas, es muy breve y es un juego además que me ha dado muchísimas ganas de jugar el juego anterior de los desarrolladores, ¿no?, que son de Construct Team, me parece que son españoles además, y sacaron hace bastante tiempo para PC el Gods Will Be Watching, que también tiene un apartado gráfico pues así un poco en la línea de pixel art, y este no lo he probado, creo que vosotros tampoco, pero a raíz de este Red Strings Club estoy muy muy interesado en saber qué hizo esta gente con Gods Will Be Watching. Pues a ver, este juego sí que creo que son españoles porque por ejemplo la directora artística se llama Marina González. Sí. Pero es que
no he hablado de la banda sonora, por ejemplo, para no largarlo demasiado, pero la banda sonora que hemos estado escuchando de fondo, ese tema es el más clásico, por así decir, pero luego tiene un montón de temas que pueden recordar incluso a Blade Runner, como antes decía Gonzalo con el test. Y es una banda sonora realmente brillante en muchos aspectos, aunque la chica que se llama Paula Ruiz, que es la encargada de toda la banda sonora, es la compositora, decía que no había hecho buen trabajo porque quería que no se pareciera a nada, y mucha gente le dijo, oye, se parece un poco a Vangelis, tal. Pero realmente sí que es un trabajo brillante el que ha hecho. Y es que aparte también toma influencia también de, pues aparte no solo de las teorías de Punset, del divulgador científico catalán, sino también, por ejemplo, de animes, como es Psycho Pass, que luego se hizo una película llamada Minority Report, que seguro que la conoce más gente que el anime, que su argumento es un poco el mismo. Y también también toca el tema de la hipervigilancia de las grandes corporaciones, el cómo te controlan y demás, que es un poco también lo que decía Gonzalo antes, porque es que al final los paralelismos que hay entre la ficción y nuestra realidad contemporánea son palpables. O sea, te metes en Google y ves todos los anuncios que te aparecen, son de cosas que ya quieres porque te han estado escuchando, o porque hay determinados algoritmos que saben lo que tú buscas, o por X, llámalo aquí, que llamamos Iker Jiménez y que nos lo explique él. ¿Cómo se llama el que vive en Guadarrama, Abel, de Cuarto Milenio? El de la barba, ¿no? Santiago, no me acuerdo del apellido, Santiago se llama. Pero daba bien la chapa este mago, ¿eh? Pero a mí mi favorito es el señor mayor, tío, el de Cuarto Milenio, el señor mayor que tiene un dedo así como con artrítico. Enrique de Vicente, tío. Ese Enrique de Vicente, madre de Dios, el señor... Que ya va todo el mundo, tío, a Cuarto Milenio, es el nuevo hormiguero. Es el hormiguero un poquito más tarde. Bueno, era, porque ya no está. ¿Ya no está? Yo creo que ya no hay Cuarto Milenio, tío. Ya tiene un podcast también, nos hace la competencia. No será de videojuegos. No, de videojuegos no, pero de lo sobrenatural sí, tío. Pero yo estoy dispuesto a un crossover, de videojuegos y sobrenatural. Además es una categoría que iVoox no tiene, a lo mejor nos quedamos con todo el nicho. Pero que Iker es streamer, que no juega al FIFA, perdón, juega al Pro. Juega al Pro en directo. Pues porque le gusta lo sobrenatural, está buscando ahí almas perdidas. Ahora estará jugando al al Pro, claro, o al claro. eFootball. Sí. No sé. Va, sigue. No, nada, que es cierto que este videojuego al final toma inspiración de muchas cosas, pero estoy con Pablo al 100% en que lo importante ya no son las mecánicas que tenga, que son originales, que no lo son, que tal, me da lo mismo, sino es el mensaje que tiene y a veces cómo te hace sentir a ti como jugador, que te hace sentir que puedes ser un hipócrita, porque hay en determinados momentos en los que te puede llegar a preguntar a alguien, ¿debería dejar que alguien se suicidara? Y dices, no. Y te dice, ¿debería dejar que alguien violara a alguien? Y le dices, no, tampoco. Y te pregunta, entonces, ¿qué ocurre? ¿El libre albedrío? ¿Qué pasa con él? Y tú dices, bueno, es que a lo mejor sí que el que se quiere suicidar debería suicidarse. No lo sé. Es que habla de temas tan complejos en los que somos y soy, como en prácticamente todos, tan ignorante que te hace sentir de verdad que todo es mucho más complejo de como en realidad es. Como en realidad es, la vida es mucho más difícil que lo que pensamos para muchos aspectos. Y esto está metido en un cartucho en el caso de la Switch, porque yo lo jugué ahí. Está metido dentro de unos pocos megas, porque seguramente este juego no llegue ni a 1 giga. Y me parece maravilloso todo lo que han creado con este videojuego. De hecho, una anécdota os cuento, que es que durante el desarrollo de este videojuego, pues
comentaban en el estudio que desarrollar videojuegos es muy complicado y que normalmente sale mal. Yo creo que es un juego que el nombre le suena a todo el mundo, pero que habrá muchísima gente que no termina de ubicar. Y sí, desde luego es un juego súper recomendable. Yo estoy, por ejemplo, con que me gusta... No, yo estoy... una de las... El último matiz que doy, Pablo, y te permito continuar. Porque aquí no manda el que manda, sino manda el que vota. A mí me gusta mucho ese concepto que ha puesto Abel sobre lo hipócrita que es el jugador, y creo que es un juego que te hace reflejar claramente un poco lo que es, ¿no? El rol de ser el jugador. Y es que estamos muy acostumbrados a que las decisiones en los juegos, aunque nos digan no tiene repercusión en la historia y demás, pero sí que no os dais cuenta que hay ciertas cosas que hacemos en los juegos que jamás haríamos en la vida real. Me refiero esos cambios de humor, o ese sí, pero luego te apuñalo por la espalda, ¿sabes? O sea, estamos muy acostumbrados a que a ver el juego como un juego, y a ver el juego y a que las decisiones del juego o a los compromisos que llegamos, ya sea a nivel simplemente de palabra, pero como están dentro de un juego, todo es voluble. Sí, todo vale, al final las repercusiones no existen, pero aquí no, obviamente las repercusiones tampoco existen, sigue siendo un juego, pero sí que te pone ese espejo como diciendo, bueno, pero ¿y por qué le has dicho esto si ahora me estás diciendo a mí esto? Es decir, ¿no te das cuenta de que no tiene sentido? Es como que te está diciendo, eres un poco un queda bien. Me refiero, le has dicho a cada uno lo que quiere oír. Sí, es un poco que te le hacen al jugador ser consciente de sus propias inconsistencias, ¿no? Y de sus propios fallos y en el razonamiento, lo cual a la gente no le gusta en general, con lo cual es una sensación un poco extraña, ¿no? Un poco incómoda que un juego, que un pedazo de software preprogramado por un señor te diga que, oye, que me estás contando, ¿no? Que estás siendo aquí un queda bien, ¿no? Un hipócrita. Eso es, estamos muy acostumbrados a que el conjunto de decisiones de un videojuego nos lleve por un camino X a través de la trama de la historia, ¿no? Y que digas, pues al final me he ido con este bando o me he ido con este otro, pero digas, bueno, pero si lo revuelvo a jugar, o sea, si lo vuelvo a rejugar, perdón, puedo coger el otro camino. Sin embargo, aquí no te está diciendo, no, mira, esto tiene una repercusión X, que luego la tendrá, sino lo que te está diciendo es, bueno, pero ¿por qué has dicho esto y ahora me dices esto otro? O sea, no tiene sentido. Y en ese sinsentido, ¿no? En esa disonancia cognitiva de mentirte a ti mismo, de ser un queda bien, de efectivamente ser un hipócrita, decir lo que más beneficia para salir de cada situación, pues es donde a mí me parece que está lo más interesante de este juego. El hecho que te dice, oye, mira, no te preocupes, no es lo más importante, pero ¿por qué dices una cosa si piensas otra? Pues nada, yo creo que después de este brutal tributo que le hemos hecho al grandísimo de Red Strings Club, vamos a ir dando paso ya a nuestra siguiente sección del programa, el retrovisor. Bueno, pues esta sección, que antes era el retrete, como he explicado, pero que pensamos que el nombre de retrovisor refleja mejor el espíritu de lo que queremos traer, no es más que una mirada al pasado, ¿no? Al retro, para hablar de esos juegos antiguos, pero no olvidados, esas viejas glorias,
esos clásicos que nos fascinaron en el pasado y que lo siguen haciendo hoy en día. Y hoy yo voy a hablar nada más y nada menos que de uno de mis juegos favoritos, un juego al que le eché una cantidad de horas exagerada en su momento y que me he pasado innumerables veces en distintas plataformas, en Play 1, en PSP, y que tuvo recientemente además una adaptación en forma de remake más que digno en mi opinión. Hoy os voy a hablar de Crash Team Racing. Start your engine for Sony Computer Entertainment America production. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation. Bueno, pues Crash Team Racing, o CTR, es un juego de karts que salió para la primera PlayStation en 1999 de la mano de Naughty Dog. Y en este ratito os voy a intentar explicar por qué es un juego muy recordado, no solo por mí, sino también por una comunidad muy fiel a lo largo de los años. Y por qué logró imponerse, sin demasiada discusión, al extenso catálogo de juegos de karts que tenía PlayStation. Pero empecemos por el principio, porque Crash Bandicoot tuvo 3 entregas de juegos de plataformas anteriormente, pero fue ya después de la segunda entrega cuando Naughty Dog tenía claro que querían lanzar un juego de karts. Finalmente, en 1999 lo hicieron, y digo la fecha, es algo a destacar, porque el primer Crash Bandicoot ve la luz en 1996 y a partir de ahí sacan uno por año. Crash Bandicoot 2 en el 97, Crash 3 en el 98 y, como digo, este CTR en el 99. Que vale que antes los tiempos de desarrollo, bueno, pues no eran tan largos como ahora, ¿no? Pero aún así me parece algo digno de mención, especialmente cuando cambian a un género que nada tiene que ver con las plataformas y lo hacen además de forma tan solvente como es el caso de este juego, ¿no? Pero bueno, ¿por qué logra CTR triunfar donde otros juegos de karts, como Speed Freaks, por ejemplo, de la Play 1, también de la misma época, fracasaron? ¿Fue únicamente por la licencia de la mascota no oficial de PlayStation? ¿Por tener a Crash en la portada? Bueno, pues la respuesta es un rotundo no. Y es que pese a la influencia de Mario Kart 64 en el título, que era obvia, aún así, la gente de Naughty Dog supieron llevar la experiencia de conducción de karts pues un pasito más allá, en mi opinión. Y aquí seguro que Abel disiente, ¿no? Pero es que para mí... Disiento. Es que para mí el sistema de turbos que tiene el juego me parece de lo mejor que se ha hecho nunca en este género. Pero bueno, sobre este sistema hablaré un poquito más adelante. Porque ahora quiero hablar un poco sobre el planteamiento del juego, ¿no? Sobre la historia, que bueno, es lo de menos, pero el juego empieza con el alienígena Nitrous Oxide, que llega a la Tierra con la intención de desafiar a los mejores pilotos en una carrera. Si lo derrotan, se marchará para no volver, pero si no, convertirá el planeta en un gigantesco parking de hormigón. Y es con esta excusa por la cual ocurre algo que antes no había ocurrido nunca. Y es que se unen los personajes buenos y los malos de la saga. Se unen frente a un enemigo común. Y cada uno además cuenta con sus propios set de atributos, habiendo 4 tipos de personajes diferentes según se centraran en el manejo, en la velocidad, en la aceleración, o un personaje equilibrado, ¿no? Pues con todos los stats más o menos solventes, pero sin destacar en ninguno. Esto sin contar a Penta el Pingüino, que en la versión PAL tenía las estadísticas a tope como Nitrous Oxide, no era como el personaje definitivo. ¿Solo en la PAL? ¿Solo lo tenía aquí en Europa? Creo que en la PAL, no sé si en la NTSC japonesa, pero en la americana Penta el Pingüino era una basura. Hostia, qué curioso. Sí. Y bueno, los personajes iniciales eran, por un lado, los buenos, Crash y su hermana Coco, Polar, el oso polar, y Pura, el tigretón. Y los personajes malos, pues Dingondile, Tiny Tiger
N-Gin y N-Cortex. Aunque aparte de estos 8 básicos, luego la mayor parte de los jefes del modo aventura eran desbloqueables. No así Nitrous Oxide, que muchos lo intentamos de mil maneras en su época, sin éxito, por supuesto. Creo que con un cartucho de Action Replay de estos que metías en el no sé si era en el puerto paralelo de la consola, ¿no? Que le cargaba unos trucos ahí a cholón. Se podía desbloquear, ¿no? Pero desde luego de forma habitual, incluso con códigos, era algo que no se podía hacer. Hubo leyenda urbana con eso, de hecho. Claro, era leyenda urbana total, y yo es que me acuerdo que estaba ahí batiendo las contrarrelojes una y otra vez del derecho del revés para ver si de alguna manera se acababa desbloqueando, y que era imposible. Y aparte, como digo, de los iniciales y de los jefes, también había un par de personajes curiosetes, como el que he mencionado, el Penta el Pingüino, y también Falso Crash, ese hermano feo de Crash, con una dentadura gigantesca y unas cejotas horribles, que era bastante gracioso. Y bueno, pues aparte de los personajes habituales de la saga, también podemos esperar la aparición de otros elementos característicos dentro de los circuitos, ¿no? Como sería el primero, digamos, el inicial Cala Crash, inspirado por esa playa en Sanity Beach en la que comienza el primer juego, o Ráfaga Bluff y Paso Polar, que recuerdan a esos niveles de hielo de Crash Bandicoot 2, o circuitos que están directamente inspirados por jefes habituales de la saga, que además vuelven en esta ocasión, como los tubos de Roo para el conejo loco Ripper Roo, la ruta calurosa para Pinstripe, o uno de mis favoritos, la pirámide Papu, donde nos enfrentamos a Papu Papu, y que además está repleto de atajos por todas partes. Y es que estos circuitos, que la mayoría presentan atajos que por otro lado son un desafío, es decir, tienen el doble interés, por un lado, de encontrar el camino alternativo, y por otro lado la dificultad añadida muchas veces de cogerlo, ¿no? De ir a la suficiente velocidad, o de tener la destreza para pulsar salto en el momento adecuado y tomar el atajo, o como es el caso del Templo Tigre, con un atajo que debemos abrir arrojando nuestras armas directamente sobre una pared para abrir un pasadizo oculto, ¿no? Y son estas armas las que quizá, bueno, pues son el punto que menos inspirado está. No es que sean malas ni mucho menos, pero bueno, en mi opinión cumplen sin más. No siempre están cohesionadas con la estética y el imaginario de la franquicia, tan bien como el resto de elementos que comentaba. Y además casi siempre, bueno, pues son herederas directas del grandísimo espejo en el que Crash Team Racing se mira, ¿no? De Mario Kart. Por ejemplo, la concha verde de Mario Kart se convierte en una bomba, la concha roja se convierte en un misil teledirigido, una cosa un poquito más violenta, los plátanos se convierten en pociones. Es verdad que hay dos tipos de pociones diferentes, y lo mejor quizá es la estrella, que pasa a ser una máscara de Aku Aku o de Uka Uka, según el personaje sea bueno o malo. Y te protege de los ataques, te hace ir más rápido, y también las armas específicas del modo pelea, que en mi opinión son mucho más imaginativas, como son el turbo perpetuo o la invisibilidad. Pero bueno, ahora quiero centrarme un poco en lo que es la jugabilidad en sí, el sistema de turbos, que para resumirlo en una frase se podría decir que es fácil de aprender y difícil de dominar. Lo que nos dice el juego es que podemos tomar las curvas fácilmente haciendo uso de un derrape, ¿vale? Que no es fácil hacerse a él al principio, por cierto, pero que cuando te sumerges en el juego aprendes cuándo derrapar, aprendes a tomar las curvas más abiertas o más cerradas, y no solo eso, sino una mecánica esencial que es el turbo, ya que si pulsamos el botón de salto en el momento exacto mientras derrapa, meteremos un pequeño turbo, ¿no? Ganando un pequeño impulso. Y para esta tarea, que al principio, bueno, pues parece exigir un estricto timing, pero para la cual contamos con ciertas ayudas visuales, por ejemplo, el humo negro que sale del tubo de escape, o una barra que se va llenando en el HUD. Todo ello, bueno, pues nos ayuda a tener esa precisión a la hora de pulsar el botón de turbo. Este turbo se puede tomar en un mismo derrape, no una, sino 3 veces seguidas, de forma que conseguimos un impulso cada vez mayor. Y esto además se combina de forma magistral con la elección de la trazada, ¿no? De manera que si fuerzas el turbo de forma temprana, ¿no? Si lo pulsamos lo más rápido posible, pues se puede tomar la curva mucho más cerrada. Pero si hacemos lo contrario, si lo posponemos, el impulso que se gana es ligeramente mayor,
Y lo que es más importante, se contribuye a la reserva del kart, creando para mí una de las mejores cosas de este juego, que es ese equilibrio de riesgo-recompensa en el manejo del kart. Pero bueno, ¿qué es la reserva que estoy mencionando? Bueno, pues es la mecánica más importante de Crash Team Racing, y es algo, y esto os va a sorprender, que el juego no te cuenta en ningún momento. En ninguna parte del manual de instrucciones, en ningún punto del tutorial ni del modo aventura vas a encontrar referencia alguna a la reserva. ¿De dónde sale? Bueno, pues sale de la comunidad, que a base de prueba y error lo consigue descubrir prácticamente haciendo ingeniería inversa del juego. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues como he dicho, cada vez que derrapas y metes una secuencia de turbo apurando todo lo posible hasta el final de cada uno de los turbos, pues consigues llenar poco a poco esta reserva, ¿no? Que es una especie de depósito de turbo, como un almacén de turbo, el cual se va llenando derrapando y metiendo turbos con precisión, y se va vaciando poco a poco, pero te permite mantener esta alta velocidad que puedes usar luego pues para optimizar tu trazada, o en la última vuelta de una contrarreloj puedes aprovechar toda la reserva que hayas ganado anteriormente para ir más rápido sin necesidad de preocuparte por los derrapes, y también por supuesto para realizar algunas maniobras avanzadas, como son por ejemplo el Sacred Fire, el fuego sagrado, que consiste en llenar tu depósito de reserva, pasar por encima de uno de los turbos que están por el suelo de las pistas, ¿no? Que te dan un pequeño impulso, pero si tienes la reserva llena o medio llena, digamos que este impulso que te da el turbo del suelo se puede mantener durante muchísimo más tiempo, y si sigues haciendo derrapes y metiendo turbos con precisión, pues lo puedes llegar a mantener indefinidamente, ¿no? Y esto es clave directamente para conseguir los mejores tiempos de las contrarreloj. Y una versión aún más avanzada sería el Ultimate Sacred Fire, ¿no? El fuego sagrado definitivo, que es algo que solo se puede conseguir en algunas pistas, ya que hay algunos de estos turbos del suelo que son especiales y que te dan un impulso que además es mayor, ¿no? Porque te convierte el fuego del kart, lo convierte de color azul. Y estamos un poco en las mismas. Si consigues pasar ahí con cierta reserva, puedes mantener este impulso de fuego azul durante mucho más tiempo. También se puede explotar de otras maneras diferentes. De hecho, si llega un punto en que si consigues llenar la reserva hasta su tope, digamos que su tope sería como el número límite que permite el número dentro de la programación del juego, si digamos que la reserva máxima es 255, pues en el momento que tú vas consiguiendo bastante reserva y llegas a 255 y consigues un poco más, digamos que esa variable satura y consigues reserva infinita. Esto es una técnica que usan los jugadores avanzados para... No es útil para hacer buenos tiempos en una carrera, porque llenar la reserva lleva demasiado tiempo, pero sí que se usa para conseguir, digamos, vueltas rápidas, ¿no? En la primera vuelta llenas tu reserva y entonces en las siguientes pues te garantizas que vas a tener turbo infinito. Aparte de esto, hay otras maniobras avanzadas, como frenar mientras giras en el aire, que es una cosa que con pequeños saltos, cuando lo combinas con pequeños saltitos, pues puede llegar a ser bastante útil para hacer giros muy rápidos y muy cerrados. Y otras en las que no me voy a meter porque yo tampoco se diga que controlo excesivamente de esto, ¿no? Pero hay algunos speedrunners por ahí que hacen auténticas maravillas en este juego. ¿Cómo te gusta, Dios, los speedrunners? La Virgen. Cómo me gusta, me encanta. Y bueno, ya yo creo que para ir un poco terminando, que tampoco me quiero detener mucho, sí que podemos echar un vistazo a los modos de juego que ofrecía el título, ¿no? Empezando por ese modo aventura al que hacía mención, y que era un poco más heredero, más que de Mario Kart 64, un poco de Diddy Kong Racing, ¿no? Que también es algo que se suele decir a menudo. Y bueno, pues es una aventura en la que podemos manejar al personaje que queramos y que nos llevará por todas las pistas del juego a través de diferentes desafíos, consiguiendo copas mediante la victoria en carreras, pero también buscando las letras ocultas en un circuito, también encontrando el bono CTR o superando desafíos en las pistas de pelea cogiendo los cristales muy rápido y, por supuesto,
con esos enfrentamientos contra los jefes, que también he mencionado antes de pasada, y que pueden llegar a ser bastante complicados, ya que los jefes son personajes que, aparte de ir bastante rápido, tienen un arsenal infinito de armas o de cajas o de lo que sea, que bueno, pues tienes que ir esquivando y que muchas veces resulta complicado sobreponerse a ellos, ¿no? Aparte de esta aventura, bueno, pues tenemos con modos habituales de un juego de carreras, como puede ser pues una carrera rápida, el modo contrarreloj, modos de torneo, y luego también un modo que a mí me gustaba mucho, y que era el pelea, ¿no? El modo de pelea, que estaba pensado directamente para el multijugador. Unas posibilidades multijugador que se abrían cuando tenías el periférico multitap de la PlayStation, ya que recordemos que la Play 1 solo se podía jugar 2 personas a la vez, solo tenía 2 mandos, a no ser que tuviéramos este periférico de estética, vamos a decir, curiosa, ¿no? De estética muy particular en forma de L. Estaba chulo el multitap. A mí a mí me gustaba. Y ahora, y cuanto más tiempo pasa, más me gusta. Es curioso. Y entonces, pues la rejugabilidad de este título pues alcanzaba sus cotas máximas cuando disponías de este multitap en el que te podías enfrentar en, pues eso, ya digo que tanto en carreras como en peleas, que te ponían en distintos escenarios cerrados, te daban un arsenal de armas que tú podías configurar además a tu elección, si querías pues victoria por puntos, por muertes, las armas que querías poner, las armas que no, el tiempo, todo eso te dejaba configurarlo por equipos, individual, y ya está, y ahí encerrados y a reventarse con las armas, y cuando todos los participantes sabían conducir podía llegar a ser bastante chulo lo que es todo el tema de intentar buscar el momento óptimo para atacarse entre los distintos jugadores, cómo esquivar, como las distintas tácticas que se podían llevar a cabo. Estaba muy chulo, estaba muy molón. Y bueno, quería ya terminar, y ya si queréis os dejo un paso también a vosotros para que comentéis un poquito, porque seguro que tenéis algo que decir sobre este juego. Pero quería comentar que es que no hace mucho salió un remake también para consolas actuales, que a mi gusto es un remake que es una auténtica maravilla, ya que bueno, es una puesta al día tanto en el motor gráfico como en capacidades técnicas, véase online, etcétera, respetando al máximo la esencia del original en lo jugable, trayendo de nuevo las mecánicas que he explicado del turbo, las mecánicas de la reserva, todo ello está trasladado al milímetro. Es verdad que las físicas son un pelín diferentes, pero tengo que decir que no cuesta mucho adaptarse, y con la caña que le he dado al original conseguí adaptarme a este sin mucho esfuerzo. Me costó un poquito porque son muchas horas, pero la verdad es que cuando le coges el gusto, pues es un juego muy, muy agradecido, ¿no? Y la esencia se mantiene, que es lo importante. Pero es que además incluye muchísimos personajes sacados de entregas posteriores de la saga que no existían, obviamente, cuando salió el original de 1999, ¿no? Incluye pistas, no solo las del primer juego, sino también las de Crash Nitro Kart. Una cantidad absurda de cosméticos que podemos ir desbloqueando, como digo, modo online, nuevos modos multijugador y single player también. Desafíos en contrarreloj, porque en el original el mayor desafío que tenía era superar los tiempos de Oxide en las contrarreloj, pues este tiene, digamos, 2 niveles por encima, los tiempos del Emperador Velo y los tiempos de los desarrolladores, cosa que yo los de Velo los he conseguido pasar y los de los desarrolladores solo alguno, y me parece que es una cosa absolutamente desquiciante intentar batir esos tiempos. Y también modo temporadas no, tiene temporadas como digamos que cada cierto tiempo, desde la salida del juego, evidentemente ya terminó esto de las temporadas, pero desde la salida del juego, pues cada cierto tiempo se iba reiniciando la temporada, e iba habiendo distintos desafíos, recompensas para quien le gustaba este modelo de juego servicio, ¿no? De alguna manera, pues era algo que contribuía mucho también a mantenerte ahí enganchado y conectándote día a día, superando los distintos desafíos y consiguiendo pues recompensas exclusivas, ¿no? Y nada, yo ya me callo, que ya he hablado mucho, y no sé si vosotros queréis comentar algo más sobre este juego. Yo la verdad es que este juego lo recuerdo con mucho cariño. Es decir, que lo jugué antes que a Mario Kart.
Mario Kart 64, porque Mario Kart de la Super Nintendo lo he jugado posteriormente y se entiende pues las complicaciones que tiene, de edad simplemente. Pero lo recuerdo con mucho cariño y es que era un juegazo. Es que estaba guapísimo. Sobre todo me recuerda un poco, pues sí que a la época de Mega Drive contra Super Nintendo, en el sentido de todo lo que saca Mega Drive es como más gamberrete. Y en este caso ocurría eso también con Crash y Mario. Este Crash era como más gamberrete y, como tú bien has dicho, se veía hasta en los objetos, ¿no? Sí, pues en vez de conchas se tiraban misiles ahí directamente y bombas, ¿sabes? Claro, eso es. Y claro, también entendemos que Mario, pues en el caso de Mario 64 lo tenía más complicado porque está encerrado en su universo y tiene que aprovechar los recursos que él tiene, como son pues esas conchas, aunque genere conchas azules, pero que luego más adelante sí que han tomado cosas como la invisibilidad. A día de hoy te aparece Boo, el fantasmita, y te vuelve invisible, y de hecho no solo te vuelve invisible, sino que le robas algo a alguien. Pero bueno, lo han cogido posterior. Sí, yo creo que además hay algo que no se suele comentar mucho cuando surge esta absurda guerra, ¿no?, de Mario Kart 64 versus Crash Team Racing. Hay un factor que no se suele tener muy en cuenta, y es que Crash Team Racing es de 2 años después. Es decir, obviamente coge todo lo que hizo bien Mario 64 y aporta ideas nuevas sobre esa base. Quiero decir, no es una pelea justa en el sentido de juegos que hayan sido contemporáneos. Entonces, de alguna manera es lógico, ¿no?, que al apoyarse en cosas que funcionan muy bien de Mario 64 y tener ideas muy interesantes, este Crash Team Racing pues sea más sorprendente que Mario Kart en muchos aspectos. Claro, sí, totalmente. Aún así, ya te digo que habiendo jugado yo después a Mario 64 y yo, o sea, no busco la competencia ni mucho menos, pero es verdad que los escenarios de 64 las pistas eran como tan grandes, tan anchas, la propia carretera tan largas en comparación, que claro, yo en aquel momento pensaba, es mejor Mario Kart, pero me daba lo mismo. En aquel momento yo jugaba lo que me caía en las manos y me daba lo mismo, y si lo disfrutaba me daba, o sea, yo no entraba en la guerra de consolas, esa nunca he entrado, o he intentado no entrar. Y coño, hay que saber reconocer que Crash Team Racer es un juegarrán. O sea, ya está. Sí, y como ya digo, yo a todos los amantes del género les recomiendo muchísimo que prueben ese remake para consolas actuales. Desde luego, si te gusta el retro, Crash Team Racing original es un auténtico juegazo que es muy disfrutable hoy en día. Pero si no tienes particular interés en andar emulando o en andar desempolvando tu Play 1 o tu PSP, pues el Crash Team Racing Nitro Fuel, que es como se llama el remake, es una opción fantástica para esos amantes del género. Y Gonzalo, tío, yo sé que este también lo has probado y no sé qué te parece. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cuánta caña le diste en su momento? Cuéntanos algo. Yo soy del bando Mario Kart, siento decirlo. O sea, no del bando, creo, o sea, estamos de acuerdo con que no hay bandos, pero sí que es verdad que nunca me he sentido tan unido a Crash Team Racing como a Mario Kart. Lo jugué en su momento, me pareció muy desafiante, me pareció que es un juego que obviamente llama la atención por su dificultad e incluye cosas súper novedosas. Los personajes son muy carismáticos y cuenta con todo el apoyo de la franquicia, ¿no? Que es lo que está muy chulo, pero a mí realmente es que siempre me ha pillado un poco como de lejos. Y es curioso porque en ese periodo yo sí que estaba más dentro de Sony, como quien dice, o sea, me refiero, yo tenía la PlayStation 1 y Nintendo estaba más en consolas portátiles en mi vida. Entonces, paradójicamente, a pesar de eso, no me sentí muy unido al juego de Cars de Sony en esa época. Lo he jugado también posteriormente y me sigue pareciendo igual, ¿no? Creo que es un juego muy desafiante, creo que es un juego
que lo mismo, tiene una comunidad grande, importante y que le ha dado mucho bombo al juego y ha permitido que tengamos un remaster, ¿no? En esta última temporada y a pesar de eso, a mí, pues, sigo siendo un desconocedor realmente. O sea, puedo hablar muy desde la barrera. O sea, no soy 100% alguien fiable con una opinión con crédito como para decir, mira, es que me parece que Crash Team... No, he jugado poquito, he jugado lo justo y necesario como para ver que sus similitudes y sus virtudes están ahí, pero que a pesar de eso, pues, no sé, para mí un juego que tiene a Waluigi, tío, tiene más... A ver, eso es verdad, o sea, donde vaya eso, claro. Que es verdad que en la otro tienes a Neo Cortex y Oye, pero en el remake de Crash Team Racing puedes llevar una caja, ¿eh? Una caja, el piloto es una caja. Y hay otro que es un pollo, o sea, aquí, no sé, un pollo y Waluigi sí que compiten en la misma liga. Ya, tío, pero no tienes a Mario Tanuki. No, Mario Furro no está. Claro, no hay furros. es que... A ver, no hay furros, perdón. Crash Team Racing está lleno de furros, o sea, son todo furros. Es todo full de furros. Pero a lo que voy es que al final, yo qué sé, Mario Kart para mí está mucho más presente. Lo he jugado siempre y por eso quizá sin establecer no una competición ni nada, pero bueno, tengo bastante distancia con Crash Team Racing. Sí. Yo creo que también Mario Kart, bueno, para empezar, que evidentemente las franquicias de Nintendo tienen muchísimo más peso a lo largo de la historia que Crash Bandicoot, que al fin y al cabo, bueno, pues sí, tuvo 3 juegos muy buenos, en mi opinión, excelentes, en la época ya de las 3D. Sin embargo, el origen de Mario pues se remonta prácticamente al origen de los videojuegos, ¿no? Y no solo eso, sino que tanto Mario como la subsaga de Mario Kart han tenido un recorrido pues muchísimo más grande, ¿no? Que de alguna manera es normal que yo creo que haya más jugadores que dentro de su corazón tenga como vosotros este Mario Kart, ¿no? Por eso también ese es otro argumento a favor de querer traer hoy este Crash Team Racing, que quizá no es reconocido por tanta gente como la obra maestra del género que es, en mi opinión. Y nada, por eso lo quería traer hoy, así que no quería contar mucho más. Yo creo que ya llegados a este punto podemos ir bajando la chapa y dejar paso a la despedida. Bueno, y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por haber llegado hasta aquí. Gracias por todo vuestro apoyo que nos dejáis siempre en forma de esos me gustas y esos comentarios. Y gracias también a Abel Morán por haber estado aquí un día más con ese espectacular recuerdo de Red Strings Club. Pues nada, un placer. Yo encantado. Me apetecía un montón, además, traer aquí el de Red Strings Club. Aunque sabía que vosotros lo conocíais, pero bueno, pues para la gente que nos escucha, si pueden descubrir esa pequeña joyita, esa perlita, pues oye, yo encantado y ya os digo que es súper recomendable. Gracias también a Gonzalo Díaz por habernos acompañado en este episodio y también. Hoy he visto los toros desde la barrera y nada, chavales. Lo habéis hecho genial. Has disfrutado el banderillero. He disfrutado. No ha habido que llevar nadie al hospital. Lo habéis hecho bien. Y bueno, a ver, el nivel es el que es. O sea, me refiero. Déjalo ahí, no digas más, ¿eh? Eso puede ser bueno o puede ser malo. Yo he de decir que llevo media botella de Federico Paternina. A lo mejor sí que hay que llevarme al hospital, ¿eh? Eso es como ¿cómo es el que te gusta a ti, Abel? El Fidencio, ¿no? No, el Fidencio vale 1,5 €. Esta vale casi 6. Bueno, pues sin hacer ningún tipo de apología por el alcohol, yo también, Pablo Sánchez de Rojas, me despido. Sin más, hasta el próximo programa de L3, la regla del 3. Adiós.
Perdón, que me he equivocado. Es que me pasa como a Rajoy, tío. No entiendo mi propia letra. Gonzalo, ¿me oyes, no? ¡Gonzalo! ¡Gonzalo!